Este documental está hecho con el propósito de dar a conocer el gran problema de corrupción que enfrenta México y de hacer reflexionar a la sociedad sobre las consecuencias que este tiene y las posibles soluciones que proponen para formar un mejor México. Primero que nada, ¿qué es la corrupción? La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. La corrupción en México es un gran problema. A lo largo de su historia ha degradado de manera muy severa varios estratos y sectores de la sociedad a nivel político y económico. Y esto se ve reflejado en la Índice de Percepción de la Corrupción 2014, en el que México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición número 105. México se encuentra entre los países más corruptos de América, como demuestra el mapa, siendo el color rojo los de peor calificación. Debemos de saber que existen tres principales tipos de corrupción: por poder, placer y poseer, las cuales son realizadas con la finalidad de obtener un beneficio. La corrupción no es solo en cuanto al dinero, también tiene que ver con nuestro cuerpo. Cuando tomamos drogas, alcohol o cualquier otra sustancias dañinas que afectan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando mentimos para no meternos en problemas o en situaciones en que no son de nuestro agrado. Pero, ¿qué es lo que causa esto? 1. Porque es la manera más sencilla de conseguir lo que se quiere. 2. Otro factor es que el soborno es la manera más cómoda de eludir el castigo. 3. Al aumentar la corrupción, este es ese más aceptable, hasta que al final se convierte en un modo de vida. 4. Hay dos fuerzas poderosas que siguen alimentando el fuego de la corrupción: el egoísmo y la avaricia. Y 5. Gobernante invisible del mundo, a quien la Biblia identifica como Satanás, el diablo, este fomenta activamente la corrupción. Para conseguir más información, entrevistamos a 2 especialistas y a 3 personas. ¿Qué nos digas acerca de la corrupción? Bueno, en primer lugar, lo que uno tiene que ver, la corrupción tiene que ver con el mal, la preocupación egoísta de uno mismo. ¿Y por qué? Porque quiero lograr algo en base a un mal, de una mala forma. Y bueno, Dios nos enseña que hay que dar, Dios nos enseña que hay que ser justo, Dios nos enseña que tenemos que vivir en el amor. ¿Cómo podemos combatir la corrupción como cristianos? Bueno, en primer lugar, tiene que haber un cambio interior. Los obispos dicen hombres y mujeres nuevos en Cristo para ese cambio. O sea, porque eso con la corrupción también trae la violencia, trae un chorro de otras cosas que son más dificultosas. Entonces lo primero es el cambio interior. Lo segundo es no pensar solamente en mí, porque aquí en México muchas veces pienso en mí, cuando más pienso en los demás, pienso en mi familia y en el bien. Entonces tenemos que pensar también en el bien común, que está también tan importante. Y eso es vivir el mandamiento del amor del Señor también. ¿Recuerdan algún pasaje de la Biblia Hay muchos. que hable de Bueno, hay un hecho de corrupción, por ejemplo, en el libro de Daniel, y donde justamente se presenta frente a Daniel, se presenta frente a Daniel porque a una mujer la hacen ver, o sea, le dicen, bueno, que la van a acusar si es que no se deja aprovechar por unos hombres. Entonces le ponen una trampa. Ahora, el mandato de Jesucristo, el de vivir en el amor, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a sí mismo, eso nos resume todo. O sea, vivir ese mensaje es lo que nos va a resumir. Muchas gracias. Listo. ¿Cómo se describe la corrupción desde el punto de vista jurídico? La corrupción es un fenómeno social que trata de un servidor público cuando incumple una ley con el fin de beneficiarse del mismo. ¿Existe alguna ley que castigue estos actos? Sí, en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en el artículo 207 mencionan las sanciones para los servidores públicos. ¿Y cuáles son estas sanciones? La sanción es de desde 2 meses hasta 2 años. ¿Podrías mencionarme algunos casos de corrupción que hayas estudiado que veas en la sociedad? Sí, comúnmente se ve a los tránsitos dando mordidas, dándole dinero por su beneficio propio. ¿Tú propones alguna, qué solución tú propones? Pues
Pues más que nada nosotros cuando se los damos o se les ofrecemos también el dinero y pues también para el gobierno implementar más clases para la educación, más jueces, más que nada es la educación de las personas también. Muchísimas gracias. ¿Qué es la corrupción para usted? Corrupción es no cumplir con las leyes, es romper con lo establecido, tomar el camino más fácil, ser deshonesto. ¿Y usted por qué cree que estas personas tienen la necesidad de hacer corrupción? Como lo dije anteriormente, ellos lo que buscan es seguir un camino más sencillo para conseguir dinero, no complicarse la vida. ¿Cómo ve la corrupción en su trabajo con sus alumnos? Sí se han presentado casos de deshonestidad académica en la escuela, a pesar de que pues, son niños pequeños de primaria. En sexto grado un alumno me entregó el trabajo de su hermano y con corrector cumplió las observaciones que me había hecho el maestro anterior. Tuvo que dársele un reporte, citar a los padres y hablar con ellos. Ese trabajo bien. ¿Qué solución propone? Es importante que desde casa los padres de familia inculquemos los valores morales a nuestros hijos. En la escuela, que es el segundo hogar de los niños, también inculcarles los valores morales, y nosotros como adultos tenemos que predicar con el ejemplo. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Qué es la corrupción para ti y por qué crees que las personas tienen la necesidad de corrompir? La corrupción para mí es un problema de valores, por eso es tan importante que en las familias haya una base fuerte sobre los valores, sobre el respeto, y las personas que se dedican a tienen dinero fácil, que carecen de sus valores y que a veces hasta por ignorancia hacen estas acciones que obviamente afectan a Cuando escuchas corrupción, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que se me viene a la mente es que es un dinero fácil y que las personas utilizan esas acciones para hacerse de cosas ¿Qué solución propones? pues como lo dije en la primera pregunta, el trabajo en casa es el más importante, formar a nuestros hijos con valores es la principal acción que tenemos que tener los padres de familia. Para las personas que ya están realizando estas acciones, pues tenemos que hacer uso de la ley para que paguen por esas delitos. Para mí la corrupción es un acto indebido porque nosotros estamos faltando un reglamento de la ley del gobierno. Sí, sí tengo varios amigos que les han pedido dinero para poderlos dejar ir. Para poder hacer un cambio. Bueno, yo propongo que definitivamente nosotros nos dejemos que nos pongan infracciones y que seamos bien leales y que para que se pueda acabar esa corrupción tenemos que empezar por nosotros mismos para poder que los demás también lo hagan. Gracias. En conclusión, la corrupción es uno de los problemas más grandes de la sociedad. La solución que propone la postura cristiana es que hay que ser fiel a Dios, ya que Él nos ayuda a combatir el egoísmo. Y lo que nosotros proponemos hacer ante el problema es que hay que ser honestos con nosotros mismos y respetar el orden de las cosas. Es importante que nosotros mismos pongamos nuestra parte en solucionar el problema, ya que hay muchas personas en el mundo que no hacen nada en contra de ello o no lo ven como algo serio. Gracias por escucharme.